En cuanto al concepto, uno debería sacarlo al tiro. Es verdad que en la fianza pueden haber más de un deudor, pero... A ver si alguien se lo ocurre. ¿Cómo? Que sea el objeto divisible. Pero en ambos casos tiene que ser divisible, si no... Entonces no hay... ya no sé, profe. ¿A alguien se le ocurre? ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos negocios jurídicos principales y accesorios y dependientes? Ahí seguramente vamos a recordar, ¿verdad?, que la fianza es un negocio, de partida un negocio jurídico aparte, ¿verdad? Un negocio jurídico aparte y que depende de un negocio jurídico principal y que tiene por objeto asegurar un cumplimiento, una obligación de garantía. Y ahí, entonces, en ese caso tenemos dos obligaciones distintas, la obligación del fiador y la obligación del deudor principal, ¿cierto? Y de hecho, yo puedo ejercer primero, existe una obligación principal que si se extingue se cae la otra obligación. En el caso de la solidaridad no tenemos dos obligaciones, es una sola obligación, solamente que tiene varios deudores. Entonces, en la fianza hay dos obligaciones y la solidaridad es una sola obligación, solamente que tiene varios deudores. Por ahí se entendió, esa es la diferencia principal. Accesorio. Se cae uno, se caen los dos. Claro, en la fianza hay dos obligaciones, ¿ya? Dos obligaciones distintas. En la solidaridad es solo una obligación. Solamente que tiene varios deudores. Gracias, profe. De nada. Ya, ¿dudas antes de seguir? Bueno, entonces, vamos a revisar ahora los efectos de la solidaridad. Ya vimos su concepto, ¿cierto? Sus características. Vamos a ver los efectos. Y evidentemente, los efectos son distintos según si es que la solidaridad es activa o la solidaridad es pasiva, ¿ya? Ahora, sí hay que advertir antes que en cualquiera de los dos casos, es decir, sea la solidaridad activa o sea la solidaridad pasiva, en el caso de la solidaridad se producen dos fases, ¿ya? O dos tipos de relaciones, que es la relación interna y la relación externa. Y eso se va a presentar en cualquier solidaridad, ¿ya? Les voy a, antes de entrar a los efectos propiamente tal, les voy a plantear un ejemplo. La Sigrid, la Kiara y la Bárbara me deben a mí 3 millones de pesos, ¿ya? Me deben a mí 3 millones de pesos. En esa obligación, no sé si les puedo hacer un monito. A ver. Déjenme ver si les puedo hacer un monito. Va, por ahí. Ahí, ¿se ve lo que estoy compartiendo? No, profe. A ver, espérenme. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí debería compartirse ya. Y vamos a poner acá que debe, no sé, 3 millones. Ahí se ve, profe. Ahí se ve, ya, perfecto, gracias. A ver si lo podemos agrandar un poquitito. Y acá. Vamos a poner a la acreedora que va a ser la Kiara, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar evidentemente dos fases, ¿cierto? La fase interna y la fase externa. Y esto se va a aplicar tanto para la solidaridad activa como la solidaridad pasiva. En la fase externa es lo que pasa fuera, lo que pasa fuera de esta pluralidad. Y fuera de la pluralidad es que Bárbara, Sigrid y Javiera le deben 3 millones a Kiara, ¿ya? Pero
una vez que Bárbara, Sigrid y Javiera o alguna de las tres le pagaron a Kiara, tiene lugar lo que se denomina la dimensión interna, ¿ya? O las relaciones internas. Y evidentemente, si la Bárbara le pagó los 3 millones a la Kiara, entonces pareciera ser que es un poco injusto que la Bárbara tenga que soportar todo el peso del pago de la deuda. Entonces, internamente, Bárbara, Sigrid y Javiera van a tener que arreglarse recíprocamente para poder, o sea, por ejemplo, Bárbara pedirle a las otras que le pague su parte de la cuota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos la dimensión externa o de relaciones externas, que es los deudores con el acreedor, y luego la dimensión interna o las relaciones internas, que son los deudores entre ellas. Cómo se arreglan ellas una vez que la deuda ya se extinguió. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Y pasaría lo mismo al revés. Bueno, quedó dado vuelta. Pero pasaría lo mismo, exactamente lo mismo al revés. Tenemos 3 acreedores, ¿ya? Y una deudora. Parecería injusto que si la que cobra es Bárbara, se quede ella con los 3 millones de pesos y Sigrid y Javiera se queden sin nada. Entonces, si bien la relación externa se da entre con la acreedora Kiara, ¿verdad? Una vez que Bárbara recibe todo el dinero, internamente van a tener que repartirse esos 3 millones, ¿ya? Y entonces encontramos la fase externa que se presenta con el o la... o sea, el acreedor o los acreedores, y la fase interna que se presenta entre deudores o entre acreedores según si es que donde se presente la pluralidad. ¿Alguien le quedó alguna duda de esto? ¿No? Bueno, y el estudio de los efectos entonces de la solidaridad, tanto en la activa como en la pasiva, se disgrega entre las relaciones internas y las relaciones externas, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está. Partamos entonces con la solidaridad activa. Aquí tenemos las relaciones externas, ¿verdad? Con deudor, con los acreedores, y relaciones internas, coacreedores. Coacreedores, estamos en la parte activa, o sea, hay más de un acreedor. Dijimos que tiene muy poca aplicación práctica, precisamente en razón de que no hay ninguna causal legal de solidaridad activa, y por otra parte, a quien, o sea, desde el punto de vista convencional, salvo que sea por testamento, habría que ser muy iluso, ¿verdad? O muy generoso quizás para ser coacreedor de alguna deuda. Vamos entonces con las relaciones externas, que pasa entre el deudor y los coacreedores. Y lo que pasa acá, respecto del pago, cada acreedor puede demandar el total de la obligación. De nuevo les reitero, todos estos efectos no nos queda más que aprenderlos de memoria, ¿ya? Más allá de si nos gustan o no nos gustan, tenemos que aprenderlos de memoria. Entonces, cada acreedor puede pedir el total, ¿ya? Y si es que el deudor le paga a cualquiera de los acreedores, entonces, en ese caso, se extingue la deuda, ¿ya? Y se extingue la deuda para el deudor y el pago tiene una causa suficiente y perfecta, ¿ya? Respecto de la interrupción, de la prescripción, lo que hablamos en la mañana, nosotros dijimos en la mañana que las obligaciones mancomunadas, la interrupción que opera respecto de un deudor no afecta a los otros. Veamos qué pasa ahora con la solidaridad activa. La interrupción de la prescripción que aprovecha un acreedor beneficia a los otros, ¿ya? Beneficia a los otros. Y respecto de la suspensión, no aprovecha a los otros porque la ley no dice nada. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es algo que no hemos visto todavía. Vamos a revisar cuando hagamos prescripción, que la suspensión, al menos en el Código Civil, es un beneficio para sujetos que se considera como débiles, ¿ya? O que no pueden ejercer sus derechos, por ejemplo, los menores, ¿ya? Entonces, no es como, la interrupción es mucho más amplio, porque estamos hablando de una persona, por ejemplo, que demandó, o una persona que reconoce la deuda, pero las causales de suspensión van en el régimen del Código Civil, al menos establecidas en base a cierta vulnerabilidad. Es una medida de protección, y por lo tanto esa es la razón por la cual no suele traspasarse de un sujeto a otro, pero eso, por supuesto, es la filosofía del código.
Respecto a la constitución en mora, la constitución en mora que hace un acreedor constituye en mora al deudor respecto a todos los acreedores. Respecto a las medidas precautorias a favor de un acreedor favorecen a los otros, ¿ya? De nuevo, aquí tenemos que aprender de memoria los efectos de la solidaridad activa. Y respecto de las relaciones internas, aquí el código en la solidaridad activa no dice nada, y por lo tanto la doctrina distingue según si es que se adhiere a la teoría francesa, en cuyo caso se producen los efectos propios del mandato, recordemos que hay un mandato tácito y recíproco entre los deudores, y la teoría romana, en que se considera que el acreedor es el dueño total del crédito, y por lo tanto afectaría a las relaciones de cada propio acreedor. Bueno, como habíamos visto entonces, no tiene mucha aplicación práctica la solidaridad activa, pero la que sí tiene mucha aplicación práctica es la solidaridad pasiva. Y esta es, por lo tanto, la que probablemente nos va a interesar más en el transcurso de este curso. ¿Comentarios o dudas? Ya. La solidaridad pasiva sí que tiene alta aplicación. Por ejemplo, para los contratos de arrendamiento también se suele solicitar un codeudor solidario. Entonces tiene bastante aplicación. Aquí hay varios deudores. Y el efecto principal, entonces, es que el acreedor puede solicitar el total de la deuda a cualquiera de los codeudores solidarios, ¿ya? Y si cualquier codeudor solidario paga la deuda, se extingue automáticamente la obligación, ¿ya? Se extingue automáticamente la obligación. Y eso es, por supuesto, lo que pasa dentro de la relación externa, ¿ya? Aquí nos pasa exactamente lo mismo. Aquí están un cuadrito con las diferencias fianza y cláusula penal, más esquematizado, por supuesto. Respecto a la determinación de los efectos de la solidaridad pasiva, también tenemos que distinguir entre las relaciones externas y las relaciones internas, ¿ya? Como les decía, si bien se le puede pedir el total a uno solo de los deudores, pareciera que es injusto que ese solo deudor tenga que soportar el peso de haber pagado toda la deuda y que los otros hubieran salido totalmente beneficiados sin haber tenido que pagar ni un peso. Entonces, por eso es que una vez que se extingue la relación externa, viene la fase interna en la cual tenemos que devolvernos, ¿ya? Unos tendrán que devolver a los otros. ¿Comentarios hasta acá? Profesora, no sé si lo comentó o si será correcto lo que voy a preguntar, pero no se debería confundir la solidaridad pasiva, por ejemplo, con lo que sería un aval en caso de, por ejemplo, no sé, financiar algún crédito o algo así, porque, o sea, por lo que entiendo, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Nos pasa algo parecido con la fianza, porque si te fijas, el deudor avalista tiene otra obligación. Ahí tenemos dos obligaciones. La obligación principal y la obligación del aval. ¿Ya? Se parece, por supuesto, en que responde el aval cuando el deudor principal no responde. Se parece. Lo mismo, la fianza con la solidaridad también se parecen en que el acreedor tiene más de un patrimonio sobre el cual ejercer su crédito, satisfacer el crédito. Y la solidaridad también funciona a la manera de garantía para el acreedor. Pero una diferencia importante es la cantidad de obligaciones que existen. En el sentido de que la solidaridad es una sola obligación. En cambio, en el caso del aval, encontramos también más de una obligación. Pero en cuanto a los efectos, tiene una semejanza también. Gracias. De nada, ¿otro comentario que tengan? Ya, revisemos entonces los efectos. Recuerden en el caso que les planteé en la mañana, la última pregunta decía, porque le hice varias preguntas considerando que la obligación era mancomunada, ¿ya? Si ustedes se fijan, tanto en la diapo como en la guía de trabajo, porque está el mismo caso, la última pregunta dice, responda a todas las preguntas anteriores, pero asumiendo que la obligación ya no es simplemente conjunta, sino que es solidaria, ¿ya? Entonces,
revisemos qué va a pasar en este caso. Demanda del acreedor. Bueno, por supuesto, en el caso de la solidaridad pasiva, el acreedor puede pedirle a cualquiera de ellos el total. Ya puede dirigirse conjuntamente o en contra de cualquiera de ellos y le puede pedir el total. ¿Ya? Nosotros vamos a revisar después cuando nos toque ver las relaciones internas, que al final del día, no todos entre ellos están totalmente obligados, porque desde la justicia, si uno piensa, por ejemplo, es muy distinto que yo sea codeudora solidaria por hacerle un favor a otro, a que yo sea codeudora solidaria porque yo tengo un interés en la deuda, ¿ya? Si yo soy codeudora solidaria por hacerle un favor a otro, por ejemplo, que le están pidiendo un codeudor solidario para la universidad, pero yo no soy la que voy a estudiar. En el fondo le estoy haciendo el favor a esa persona. Es muy distinto eso a que yo soy codeudora solidaria con otro porque, por ejemplo, los dos compramos algo, porque estamos los dos interesados, o porque, por ejemplo, otra persona conmigo le pegamos un combo y le sacamos los dientes a la Bárbara, ¿ya? Son muy distintas las situaciones. Entonces, las relaciones internas sí se va a distinguir por razones de justicia en razón de eso, que es lo que vamos a denominar después los deudores interesados y no interesados. Eso lo vamos a ver después. Pero en la fase externa me da lo mismo, ¿ya? Da exactamente lo mismo. Si es que hay interesados o no hay interesados, da lo mismo. El acreedor puede pedirle el total a cualquiera de los codeudores solidarios, ¿ya? Y este es, por supuesto, el efecto principal que comparte la solidaridad pasiva perfecta y la imperfecta. El resto de los efectos es lo que algunos dicen que se podría omitir en la imperfecta, pero este es el que comparte toda solidaridad, ¿ya? Bueno, si se sigue el juicio en contra de un deudor, no se pueden embargar bienes a otro. El hecho de demandar a un codeudor no significa que no se pueda demandar a otro en un juicio aparte. El título ejecutivo contra el deudor principal lo es también en contra del fiador y codeudor solidario, ¿ya? Después, efecto de las cosas juzgadas, hay entidad legal de persona basándose en el mandato tácito, sin perjuicio de las excepciones personales. Prórroga de la competencia respecto a un deudor afecta a todos, basándose en el mandato tácito y recíproco, ¿ya? Segundo, en cuanto a la extinción de la deuda, si paga cualquiera de los deudores, la deuda se extingue hacia afuera para todos. En las relaciones internas se extingue para todos, ¿ya? Se extingue para todos. Lo mismo la novación y la dación en pago, que son al final modo de extinguir las obligaciones satisfactorias. Y en el caso de la imposibilidad en el cumplimiento, por ejemplo, caso fortuito de destrucción de la cosa, extingue la responsabilidad de todos. Y si es por culpa o mora de uno de los codeudores, si es que en este caso la culpa es de uno de los deudores culpables, la pérdida de la especie de vida por culpa de los codeudores genera responsabilidad para todos respecto al pago del precio, pero no respecto de la indemnización, ¿ya? Porque el pago del precio es lo que se debe originalmente al deudor de manera externa. Bueno, y si son dos o más los culpables, entonces en este caso se nos presenta nuevamente la solidaridad, de la que ya habíamos hablado. Interrupción de la prescripción. La interrupción de la prescripción que opera en contra de uno de los codeudores solidarios perjudica a los otros. Nosotros en la mancomunidad dijimos que era al contrario, no era esa, era la solución precisamente contraria. Ah, sí, voy a subir ahora inmediatamente después de esto el PowerPoint. Ya, la mora, producida la mora respecto a un deudor, quedan también constituidos en mora los otros codeudores, regla que de acuerdo a la doctrina se extendería entonces a la prescripción extintiva. Aquí están. Otros efectos de la solidaridad pasiva. Recordemos, esto no queda más que aprenderlo de memoria. Cláusula penal estipulada por todos los codeudores solidarios en caso de incumplimiento puede demandarse a cualquiera de ellos. Si el acreedor cede su crédito a un tercero, no es necesario que se notifique la cesión a todos o que todos tengan que aceptarla. ¿Qué más? Situaciones que pueden producirse entre el acreedor y el deudor que perjudican a los demás, por ejemplo, el mandato tácito recíproco, puede darse, por ejemplo, en la aceptación de la demanda, confesión en juicio, etc. ¿Ya?
En cuanto a las excepciones del deudor demandado, yo creo que con esto vamos a terminar por el día de hoy. Con eso terminamos las relaciones entonces externas. Por regla general, el deudor solidario puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de naturaleza de la obligación y además las personales suyas. El deudor no tiene beneficio de división, ¿ya? Lo que nos quedaría, porque no vamos a alcanzar a revisarlo ahora, son las relaciones internas y por lo tanto esto lo vamos a ver ya la próxima semana. ¿Comentarios o dudas? Como les comentaba, esta parte de los efectos de las obligaciones tiene una reglamentación bastante de tipo reglamentario, entonces ahí lo que hay que hacer es aprenderlo de memoria y según eso ver los efectos que se van a producir y con eso resuelven la guía, ¿ya? Yo les recomiendo, pensando en el tipo de evaluación que vamos a tener este año, que son casos y preguntas de alternativa, que las guías partan por los casos y las alternativas y después por el cuestionario, ¿ya? Y así van a poder ir ejercitándose en cuanto al transcurso del curso. ¿Comentarios o dudas? ¿No? Ya, entonces les voy a subir al tiro la guía. O sea, la guía está arriba en realidad. Les voy a subir al tiro el PowerPoint para que lo tengan ustedes entonces en su casa. Profe, a ¿Sí? mí me quedó una duda. ¿Qué pasa si ya se extingue la deuda porque uno de los deudores paga? ¿Qué pasa si el resto de los deudores no quiere pagar? ¿Ahí sí se puede obligar a ellos a que paguen? ¿Tú dices en relaciones externas o internamente? ¿Internamente? Bueno, es que eso es lo que vamos a revisar la próxima semana, ¿ya? Porque, o sea, hacia afuera el acreedor le puede pedir a cualquiera, ¿ya? Y si no quiere pagar, bueno, tendrá que demandarlo nomás. Le puede pedir a cualquiera al total o a cualquiera, incluso le puede pedir una parte o puede demandar conjuntamente. Hacia afuera el acreedor puede hacer lo que quiera en cuanto a quién pedirle, ¿ya? Pero internamente, como habíamos dicho, y eso es lo que vamos a revisar la próxima semana, parece injusto que uno solo soporte todo el costo del crédito, ¿cierto? Entonces, una vez que se extinguió hacia afuera la obligación, tenemos que ver cómo nos arreglamos, por así decirlo, por dentro, ¿ya? Si somos, por ejemplo, 3 deudores, la Kiara, la Bárbara y yo pagué 3 millones, una vez que se extingue hacia afuera, nosotras 3 nos tenemos que arreglar. Y eso son las relaciones internas, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos arreglamos? La respuesta depende. Por ejemplo, depende si quien pagó era un deudor que estaba ahí como haciendo la paleteada, o sea, que no estaba interesado en la deuda, sino que fue por hacer un favor a la Kiara y a la Bárbara, porque si yo no era codeudora solidaria, no les iban a dar un crédito, pero ellas son las que se iban a comprar la casa, por ejemplo, o si es que yo también estaba interesada y yo también tuve un beneficio del crédito. Entonces, ahí hay que distinguir, ¿ya? Ahora, internamente, como vamos a revisar después en la próxima clase, internamente, la obligación entre nosotras ya deja de ser solidaria. O sea, si yo pagué 3 millones, yo no le puedo pedir 3 millones a la Kiara. Yo tengo que pedir su cuota, que probablemente sea 1 millón, por ejemplo. Ah, ya, profe. Gracias. Claro, pero como te decía, la regla depende. Depende quién está interesado, quién no está interesado. A lo mejor la deuda se extinguió, imagínate, nadie pagó nada, pero la deuda se extinguió igual porque se extinguió por la prescripción. Entonces, obviamente, si se extinguió por prescripción, yo no le puedo andar cobrando a la Kiara o a la Bárbara un monto, porque también habría enriquecimiento sin causa. Entonces, son reglas que vamos a revisar la próxima semana. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Y qué pasa si, supongamos el caso, habían 3 deudores y el acreedor elige demandarlo a los 3? Ya. Y solamente uno cumple con la obligación, digamos, posterior a la demanda, y los otros 2 no. ¿Qué pasa con eso, en ese caso? O sea, si es que, por ejemplo, tú dices, uno de los deudores pagó todo o pagó una parte. No, pagó su parte y los otros 2 siguen debiendo su parte respectiva. Bueno, el acreedor puede continuar solicitando el pago a cualquiera de los coacreedores. ¿Te fijas? Salvo que en algún momento el acreedor decida liberar de solidaridad a uno de ellos. Ah, ya. Podría, por ejemplo, decir ya, tú me pagaste, así que te libero, digamos, y ahora lo sigo viendo con ellos 2, que son los que me siguen debiendo, una cosa así.
claro, queda a elección del acreedor, pues el acreedor tiene totalmente, o sea, queda a disposición del acreedor. Ya, pero, o sea, el acreedor podría volver a incluir al que incluso ya pagó una parte. ¿Podría volver a solicitar? Dependiendo del caso, sí, podría volver a solicitar. Hay algunas distinciones que hacer, pero podría eventualmente volver a pedirle a ese coacreedor. Ahora, dentro de las relaciones internas surgen únicamente cuando ya se extinguió hacia afuera, ¿ya? Por ejemplo, si se pagó 1 millón, las relaciones internas van a surgir respecto del millón, por ejemplo. Y eran 3 millones en vez de 1 millón. Ya, profe. Gracias. Pero igual vamos a revisar con más detalle la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan o comentario? Ya, entonces les voy a subir al tiro el PowerPoint para que lo puedan ir revisando en esta horita que queda con la guía de trabajo, ¿ya? Así que terminamos de nuevo la fase videoconferencia y que les cunda mucho el estudio. Chao, profe, muchas gracias, que esté bien.